Buenas tardes. Otro día más con ustedes, afortunadamente, para intentar informarles o charlar un rato en este monólogo sobre un tema que es muy importante, creo yo, por su frecuencia y por la incidencia que tiene pues, en la salud y en la calidad de vida de nuestro país y de muchos países. Hoy vamos a hablar sobre la alergia. ¿Qué es la alergia? ¿Cómo la contempla pues, la medicina en general y cómo la contemplamos nosotros con otro punto de vista sobre la medicina natural? La alergia es una alteración de la capacidad de reacción del organismo, como un conjunto de fenómenos respiratorios, nerviosos o dérmicos, tipo eruptivo, producidos por la absorción de ciertas sustancias que dan al organismo una sensibilidad especial ante una nueva acción, más bien ante una nueva exposición de tales sustancias, aún en menores cantidades. También la podemos definir como un estado de susceptibilidad específica exagerada de un individuo para una sustancia que es inocua, en iguales cantidades, para la mayoría de los individuos de la misma especie. ¿Qué significa esto? Quiere decir que una alergia es como decíamos en alguna otra ocasión, una alergia no es otra cosa que un conflicto entre nosotros, de la forma en que reacciona el cuerpo o parte del cuerpo ante un agente que normalmente viene por vía aérea, inhalada. Bueno, también de contacto en el sentido cuando la guerra o la batallita se produce a nivel dérmico, de la piel. Entonces, ¿qué es una alergia? Una alergia es como decíamos antes, bueno, está muy bien explicado, es como a veces les decía, es un conflicto que existe entre dos sustancias, un alergeno y unas defensas del cuerpo, que evitan o que son un poco racistas en cuanto a coger algo del exterior. Entonces, no es que las dos células empiecen a librar esa batalla, sino que siempre se produce a través de unas terceras personas, digamos así. Esta tercera persona puede ser la histamina y otros mediadores químicos que son los causantes de esa reacción en cadena que produce ni más ni menos que esa sintomatología y ese estado general de la persona que lo sufre. Entonces, primeramente puede ser, como decíamos, a tres niveles. Los más importantes siempre son a nivel de la vía de entrada, como son nariz y posteriormente vías más profundas como bronquios y pulmón. Entonces, en cuestión de nariz, todos sabemos, ¿no? Pues una persona que le pica mucho la nariz, que tiene mucho, decimos normalmente que echa mucha moquita, una hiperemia, pues que intenta reaccionar con muchos estornudos, también se acompaña con síntomas oculares, como es lagrimeo, escozor, picor. Estamos todo el día así, ¿no? Bueno, están los que sufren estas cuestiones, ¿no? Y también a nivel bronquial, pues lo más característico es que un asma se podemos definir como se caracteriza por una disnea expiratoria. Disnea significa dificultad para la respiración y expiratoria da como la segunda parte de la respiración, en la que nos impide echar el aire, ¿no? Entonces, bueno, y tiene una sintomatología que todos conocemos, que es sobre todo tos, unas sibilancias, unos ruiditos, y una sensación de constricción, digamos que como de ahogo, que una persona se ahoga. Entonces, esos silbidos, sibilancias que decimos los médicos, no es otra cosa que ante los alveolos, cuando pasa el aire, al haber mucha mucosidad, bueno, hay células que echan mucho más moco, intentando reaccionar contra ese alergeno. Lógicamente, el aire, al pasar y chocar contra este moco precisamente, es lo que produce estos ecos, estos ruidos. Bien, eso ya sabemos todo. Bueno, hemos definido lo que es una alergia o un asma. Un asma cuando, es la última parte que hemos dicho, cuando ya viene a partes más profundas, ¿no? Entonces, lo que es inexplicable es que si toda nuestra vida ha mejorado en el sentido de que nos lavamos más veces, por ejemplo, usamos más productos químicos y más
cosméticos, digamos así, ¿no? Llevamos mejores ropas, estamos mejor educados, sin embargo, este racismo ante las sustancias extrañas cada vez es mayor. También es cierto que en las ciudades hay más personas que padecen estas enfermedades que en el campo. Entonces, lógicamente, ya podemos decir que la gente de la ciudad, la gente que vivimos en ciudades, está expuesta a estos alergenos, a estas sustancias extrañas que el cuerpo no quiere admitir bajo ningún concepto. Lógicamente, como cada vez hay más productos químicos, hay más contaminación, pues otras sustancias provenientes de la naturaleza, pues, pólenes y pues, hongos, muchísimas más cosas, entonces el cuerpo reacciona de esta manera. Entonces es una cosa que es inexplicable, inexplicable en el sentido que también la medicina ha avanzado mucho, en el sentido de que tenemos mejores métodos diagnósticos, productos químicos que intentan salvaguardar estas reacciones. Entonces, ¿cómo se explica que cada vez haya más personas alérgicas o racistas contra, bueno, vamos a decir racistas en ese sentido, en cuanto a que no quieren permitir el paso de sustancias extrañas? Entonces yo voy a explicar más o menos lo que entendemos o cómo nos podemos defender hasta ahora respecto al género de vida o intentar frenar el que estas sustancias entren en contacto con nosotros, o cómo podemos tratar, mejor dicho. Entonces, primeramente, pues intentar que estas sustancias no estén a nuestro alrededor. Es decir, que el tratamiento primero o el médico les va a decir pues que quiten absolutamente todas las alfombras, que no limpien el polvo con un trapito, sino con una aspiradora, intentar no ir al campo, porque allí la cantidad de pólenes y de plantas y las sustancias que ellas excretan, pues, y acompañadas por el viento, pues entran a nuestro aparato respiratorio. Entonces eso es una medida, digamos, que entra a formar parte en el no contacto. Pero claro, eso va a ser prácticamente imposible, porque nada más que salimos a la calle, incluso aunque llevemos una mascarita, va a ser muy difícil que no entremos. ¿Por qué? Porque hay mucha más contaminación, en fin, todos sabemos ya, ¿no? Entonces la medicina pues ha inventado o ha descubierto una serie de distintas medicaciones para intentar que esta respuesta ante el agente agresor no se llegue a producir. ¿Por qué? Porque una vez que se produce, pues desencadena unos síntomas en el cuerpo que nos impiden muchas veces pues hacer las tareas cotidianas y hacer nuestros trabajos normalmente. Quiere decir que disminuye mucho nuestra capacidad. Entonces, yo para resumir, aquí están unos libros que yo he traído, que no voy a leer, porque no les voy a leer como en otra ocasión, porque es muy extenso y seguramente les aburriría. También pido disculpas porque me voy a quedar muy corto y voy a resumir mucho, entonces hay personas que, incluso mejor preparadas que yo, pues que van a echar en falta estos comentarios. Pero bueno, yo de entrada pido disculpas. Bueno, en cuanto a las medicaciones, podemos tener en 4 grupos, ¿no? Primeramente, algún medicamento que, tomado con cierta antelación ante estaciones que son más propensas para que un individuo determinado sufra estos ataques alérgicos, pues vayan a impedir que se produzca esa reacción. Entonces ahí está en ese grupo un medicamento que se llama cromoglicato sódico. Después otro grupo de medicamentos que actúan ya cuando el ataque de alergia está impuesto ya. Entonces ahí tenemos desde descongestivos, sobre todo inhalados por la nariz. Después otros medicamentos que intentan frenar o que no se produzca la reacción ante el estímulo de ese alergeno, como son los antihistamínicos. Y otro grupo
amplio, que habría que hablar horas y horas sobre los medicamentos que todos habremos oído alguna vez, que son los corticosteroides. Bien. Entonces, ¿qué ocurre con estas medicaciones? En primer lugar, yo les puedo decir, y mi experiencia me dice que estos medicamentos no curan nada. No curan nada, sino sencillamente es que intentan solapar o impedir que se produzcan estas reacciones que posteriormente, como decía antes, van a dar toda la sintomatología. O sea, de hecho, pues la persona va a estar enferma o incapacitada para desarrollar las labores que ella tenga. Entonces, lógicamente esto trae, como todos ustedes sabrán, traerán algunos efectos secundarios. Entonces todos sabemos que las personas que tienen esa hiperemia, ese mosqueo y ese picor y tantos estornudos, pues usan unos tubitos que están constantemente usándolos. ¿Por qué? Porque lógicamente una primera reacción es que esa mucosa de la nariz pues se va a estrechar, va a sufrir una vasoconstricción. Entonces estos medicamentos lo que hacen es lo contrario, que es intentar aplacar esa respuesta para que la mucosa, una mucosa y otra, de las vías de entrada, se separe. ¿Para qué? Para, lógicamente, poder respirar mejor. Lo que ocurre es que eso tiene una vida muy corta, de tal manera que cuando termina su efecto, produce otro efecto contrario, que es volver a constriñir otra vez. De tal manera que este es el juego que hacen normalmente, ¿no? Inhalan, sienten su mejoría, pero a los pocos minutos pues vuelven a estar exactamente igual. Sobre antihistamínicos y etcétera, etcétera, no vamos a hablar por falta de tiempo y porque sería muy aburrido para ustedes, pero sobre corticoides, pues yo creo que es un buen medicamento, sinceramente. Pero yo lo he usado en algunas ocasiones, sobre todo de urgencia. ¿Por qué? Porque yo alguna vez he tratado, alguna vez con bastante frecuencia he tratado con lo que les venía diciendo antes, con un insecto, que es la abeja, por las particularidades que tiene y los efectos que esto produce en muchísimas enfermedades. Y evidentemente, pues en 2 o 3 ocasiones a lo largo de mi carrera profesional, pues me he visto obligado, y para evitar males mayores, en inyectar estos compuestos. Y sencillamente, pues, y sinceramente además, pues me han sacado no a mí, del aprieto, sino a la persona. Entonces no ha pasado absolutamente nada. Pero claro, estos medicamentos, según la dosis que damos y sobre todo el tiempo que estamos tomándolo, pues digamos que son unos medicamentos que son producidos por una fábrica. Entonces, está en el cuerpo, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Al estar dándolo de una forma externa, pues esta fábrica pues llega a cerrar, digamos que por suspensión de pagos. Imaginémonos una empresa que está vendiendo sus productos porque, por la razón que sea, pues no anda con su producción muy boyante. Entonces tiene que importarla del exterior. Esta fábrica, lógicamente, acaba por cerrar. Entonces se atrofia, digamos así, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa parecida a este problemita que tenemos, ¿no? Que una persona, si no incentivada, digamos así, si le dan todo del exterior o una parte con la cual ella se conforma, lógicamente pues no va a esforzarse más, ni por trabajar, ni por ilusión, ni por absolutamente nada. Entonces, el riesgo fundamental de estos medicamentos es ese, quiero decir, que estos corticoides absolutamente nunca van a curar absolutamente nada, sino que van a calmar estas respuestas, o en mi caso, que es para lo que yo los he usado, pues en un momento determinado, pues eso sí, sirven para una urgencia, porque estos mediadores químicos, si se desencadenan en una parte localizada, que no afecta o no puede afectar a la vida del individuo, pues no pasa nada, pero si es una respuesta generalizada, como un shock anafiláctico por sustancias
químicas inoculadas pues, por una picadura o por otras muchas, o por un medicamento, etcétera, etcétera, pues sí que salvan la vida del paciente. Entonces, según medicina natural, nosotros decimos, bueno, nosotros no, nos han dicho a través de muchísimos años que ese problema que se produce en las vías más exteriores o donde se produce ese primer contacto es una reacción secundaria a una debilidad o una baja forma de un órgano o de una víscera determinado. En este caso es una víscera y ese caso es el hígado. Entonces podemos decir, según el libro que estuvimos comentando alguna vez y que hizo el profesor Cho, era el racismo del hígado por su propia debilidad. Entonces, sobre el hígado contemplamos una serie de características, como que ya decíamos en el programa anterior que es el último órgano en afectarse. También era el último órgano o la última barrera de defensa del organismo ante cualquier agresión. Es el más negativo, por tanto no habla las cosas claras. ¿Qué significa esto? Que el hígado es una víscera de lo más noble que hay. Quiere decir que ante cualquier afectación pequeña, pues nunca dice nada. Quiere decir que aguanta muchísimo. Por ejemplo, hay muchas enfermedades plenamente funcionales, incluso algunas orgánicas, pero que incluso al 60 o 70% de esta víscera afectada y no da la cara. Pero por desgracia, cuando la da, pues ya suele ser tarde, ya no hay remedio. El hígado se manifiesta en el ojo, en las uñas y en los músculos y en el corazón y es el responsable o el culpable de muchos dolores de cabeza y estómago. Quiere decir que esta víscera se manifiesta en todos los sitios menos en el propio hígado. A mí me decían en la facultad que el hígado no duele. No duele porque carece de terminaciones nerviosas, excepto cuando se inflama demasiado, que está, al estar envuelto, digamos, o protegido por una cápsula, la cápsula de Glisson, que esta sí que tenía terminaciones nerviosas, al inflamarse, expandía esta cápsula y entonces es cuando daba un dolor, pero nunca un dolor como muy fuerte, sino un dolor urente, como cuando nos echamos mano al hígado. Después yo me he dado cuenta que el hígado evidentemente sí que duele, entonces hipocondrio derecho. Es el menos conocido de los meridianos. Es atacado por enfermedades víricas y degenerativas. Entonces quiero decir, me refiero un poco a lo que decía antes. Víricas, nosotros decíamos o yo decía que para acupuntura o medicina natural no hay virus, sino que hay incapacidad del organismo para defenderse. Entonces, ustedes me entienden en el sentido que le doy. Y degenerativas. Degenerativas significa que, primeramente, ante una insuficiencia o una alteración funcional, este hígado sigue cumpliendo sus funciones hasta que llega pues, al tanto por ciento que les decía antes, un 60, un 70% de afectación, y es entonces cuando, por pura degeneración, ya no puede cumplir con su función. Entonces ya caemos en una insuficiencia hepática de leve a muy grave, incluso pues, pudiendo producir la muerte, como ustedes saben.